Buenas noches, mi nombre es Cristian Alejandro Cuellar Murcia y hoy vengo a presentarles un trabajo que se llama Prácticas Evaluativas en el Aula, a través del análisis de dos casos, el cual es un trabajo final de la asignatura Énfasis 3 de Evaluación del Aprendizaje, el cual es orientado por la profesora María Eugenia Córdoba en marco de la maestría en TIC para la educación. Como primer punto, vamos a hablar del proceso de la introducción, donde hablamos cuál es la importancia de la evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual indica que la evaluación es una parte fundamental del proceso educativo, ya que permite evidenciar el aprendizaje de los estudiantes y orientar decisiones pedagógicas del docente, ya que la evaluación no es solamente calificar, sino tener una perspectiva un poco más amplia de los diferentes tipos de conocimientos que hay a través del ser, el hacer y el conocer, y desde el contexto a través de diferentes ejes temáticos que se adapten a la realidad de las situaciones en las instituciones educativas. Para ello, el objetivo del presente video es analizar dos prácticas evaluativas y reflexionar sobre las evidencias de aprendizaje que cada uno de los ejemplos recolecta, y de esta manera también proponer mejoras para integrarlos en los procesos evaluativos. De esta manera, vamos para el primer caso, en el cual la profesora Lucía es muy rigurosa y cada viernes termina la semana llevando a cabo un pequeño examen a sus estudiantes y guarda el registro de los resultados al finalizar el bimestre, lo cual mira esos resultados y obtiene las calificaciones por estudiante. En esta serie de ideas se construyen tres preguntas para analizar el caso. La primera nos dice cuál es la evidencia que recoge Lucía. Teniendo en cuenta el análisis en este caso, podemos ver que la evidencia que recogen son las pruebas escritas, los cuales son evaluaciones de memorización que tienen un enfoque netamente cognitivo y es una única fuente de evidencia, lo cual pues no refleja los otros tipos de conocimientos que deberían incluir en este tipo de evaluaciones. Para la segunda pregunta, menciona: ¿consideran ustedes que las evidencias que recoge Lucía son suficientes para determinar el aprendizaje de sus estudiantes? Pues realmente yo no considero que sea suficiente. Para mí es una evidencia insuficiente debido a que solamente evalúa el saber, que es uno de los tres tipos de conocimientos que se deben incorporar en la evaluación integral, por lo cual no se considera ni la parte práctica o la praxis, que es el hacer, ni tampoco las actitudes o los valores que hacen parte del ser, lo cual implicaría pues un riesgo de aprendizaje que es muy superficial y que no pueden llegar a conocer realmente cuál es ese proceso de conocimiento de los estudiantes en el contexto que se debe aplicar. De esta manera se ve que esta evidencia no refleja un proceso de aprendizaje integral, sino que es netamente cognitivo, que solamente se enfoca en el saber y no en los demás tipos de conocimientos. En cuanto a la tercera pregunta, que dice: ¿qué le sugeriría a Lucía para mejorar su práctica evaluativa? Realmente yo creo que es importante para poder mejorar ese proceso sugerirle la diversificación de diferentes evidencias, ¿sí? No enfocarse solamente a un análisis de memorización, sino que incluya otras estrategias que puedan motivar a los estudiantes en los diferentes procesos de aprendizaje, como pueden ser los seminarios, los foros, los estudios de caso, los ensayos, juegos de roles, proyectos y trabajo en equipo, lo cual permite conocer cuáles son esas otras fortalezas que tienen los muchachos y cómo ellos, pues, a través de sus ritmos o estilos de aprendizaje adquieren conocimiento. De igual manera, es importante que ella tenga la capacidad de integrar los tres ejes del conocimiento o el proceso educativo que le da la integralidad, ¿no? Que es el conocimiento cognitivo, el conocimiento procedimental, la parte del hacer, y el conocimiento actitudinal, que es el ser. Porque recuerden que hoy en día todos los enfoques pedagógicos se digamos que su principal objetivo es formar a los estudiantes a través de la integralidad, a través de esos tres ejes. Entonces es importante que también se integren a través de diferentes estrategias que promuevan el proceso de aprendizaje. En la siguiente diapositiva incluimos el caso número 2, que este caso habla sobre Mario, el cual usa múltiples fuentes de información para evaluar el aprendizaje de sus estudiantes. En ocasiones recoge evidencias mediante conversaciones informales, recoge los cuadernos esporádicamente, pide a los estudiantes que creen obras de teatro a partir de lo aprendido, les plantea proyectos para que apliquen su comprensión sobre los temas vistos en clase, usa rúbricas y lleva un portafolio con sus anotaciones,
De esta manera, las evaluaciones le ayudan a saber qué tipo de actividades de refuerzo deben ver los estudiantes, considerando que los planes de aula ya están escritos para todo el año y es importante que los estudiantes se pongan al día. Para análisis de este caso, tenemos las siguientes preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué fortalezas demuestra Mario en sus prácticas evaluativas? En cuanto a esas prácticas que desarrolla Mario, demuestran grandes fortalezas, ya que no se enfocan solamente en una estrategia, ni en un solo tipo de conocimiento, sino que es una evaluación integral, ya que incluye los diferentes tipos del aprendizaje, que es el saber, el hacer y el ser, lo cual permite comprender de manera más completa el proceso de aprendizaje de los estudiantes a través de estas prácticas que son muy pertinentes y eficaces, ya que favorece el aprendizaje integral y responde a las necesidades reales del aula, por lo cual decimos que es una evaluación integral, que hay una diversidad de evidencias porque hay múltiples herramientas y estrategias que usa y se consideran los tres tipos de conocimientos, que es el saber, la parte procedimental que hace énfasis con las habilidades y por último las actitudes que enfocan los valores del ser como persona. Y lo cual podemos decir que son unas estrategias pertinentes y eficaces al contexto que se evidencia en este caso. ¿Listo? La segunda pregunta dice, ¿qué fuentes usa como docentes para evidenciar el aprendizaje? Esta pregunta es un poco más personal y habla sobre qué es lo que yo en mi labor docente hago. Entonces, como yo soy docente en el área de ciencias naturales y educación ambiental, he tenido la posibilidad de utilizar diferentes estrategias como lo son seminarios grupales a través de exposiciones, lo cual permite el trabajo en equipo, permite la síntesis de ejes temáticos y la aplicación al contexto, al igual que la creación de herramientas o elementos visuales para poder exponer un tema determinado. Igualmente están las prácticas de laboratorio, que son procesos que ayudan a mejorar la práctica o el hacer de los procesos teóricos que se explican en clase, asimismo con los proyectos ambientales, que ellos tengan ese aprendizaje basado en proyectos que les permiten poner en práctica todos los conceptos y darle soluciones a problemáticas que ellos puedan identificar. Estos, igualmente la autoevaluación y la coevaluación, que es algo importantísimo, ¿no? Que se incorporen estos procesos para que fomenten un autoanálisis, el desarrollo personal y una reflexión colectiva del proceso de aprendizaje. De esta manera podemos evidenciar que se desarrolla el trabajo en equipo, la responsabilidad, el pensamiento crítico, los valores y se pone en práctica todos los conocimientos. Como tercer punto o como tercer pregunta, tenemos los resultados de las evaluaciones. Son solamente para enviar planes de refuerzo. Realmente en el análisis que se hizo no lo vemos solamente como un refuerzo, sino que también permite enviar diferentes actividades que permitan ajustar estrategias y permitan motivar a los estudiantes para que ellos comprendan realmente los conceptos. Esto a través de la adaptación a los ejes temáticos al contexto, ¿no? Recuerden que Colombia es un país demasiado diverso, con muchas realidades, y no podemos orientar un área teniendo en cuenta un contexto de la región andina o la región pacífica, porque las condiciones son muy distintas y la cotidianidad es algo que nosotros como docentes debemos tener muy claro a la hora de enseñar. Entonces es importante que nos adaptemos o comprendamos el contexto. De igual manera, hay que mejorar los procesos de enseñanza y esto nos permite a través de las diferentes estrategias que nosotros utilicemos evaluar cuál es la que más se adapta o es, digamos, adecuada para el proceso de aprendizaje. Entonces, a través de diferentes herramientas podemos hablar, bueno, cuál me sirve, en cuál grupo, cuál no, cómo la mejoro, cómo la ajusto y tener una retroalimentación efectiva. Ya la última pregunta, que habla sobre qué otras decisiones pueden tomar a partir de los resultados obtenidos, pues es muy similar a la anterior, pero pues en este caso mencionamos que podemos evaluar cuál es la efectividad de la estrategia, ¿no? Cuál estrategia es la que me funciona y cuál no, o cómo la puedo mejorar para poder adaptarla a ese contexto y a ese grupo. De esta manera podemos ajustar una metodología que es ajustar los ejes temáticos o las herramientas o los pasos o las actividades para que me permitan realizar mi proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula. Y esto me ayuda a entender pues cuál es la diversidad del aula, ¿no?
porque no todos son iguales. Recuerden que los ritmos y los estilos de aprendizaje son muy distintos dependiendo del contexto y también de la edad de los grupos. Entonces hay que adaptarse a la situación. Y esto da un punto a una flexibilización, ¿no? Hay que flexibilizar los procesos, no son estáticos, ellos se tienen que adaptar a las condiciones. Y por último, hay que responder a las necesidades reales, ¿no? Porque a veces los ejes temáticos, los estándares, las competencias están hechas en una condición muy distinta a lo que realmente se está aplicando en el contexto. Entonces hay que responder en qué condición o en qué comunidad yo estoy trabajando para poder darle respuesta a esa necesidad que ellos tienen. Y ya por último, podemos decir que en conclusiones que evaluar es un proceso de acompañar el aprendizaje, ¿no? Recuerden que eso nos permite a nosotros revisar cuáles son pues la efectividad del proceso de aprendizaje, del proceso de enseñanza, ¿no? Ya que la evaluación me ayuda a medir cómo como docente estoy llegando a los muchachos para que ellos puedan aprender. Entonces, en conclusión, la evaluación debe ser siempre un proceso continuo, flexible y diverso, ya que ayuda al proceso de aprendizaje. Y el docente siempre va a ser un mediador que permita que los muchachos adquieran el conocimiento a través del aprendizaje y que se pueda medir a través de una evaluación para determinar qué es lo que está fallando, qué es lo que está sirviendo y cómo mejorar ese proceso de aprendizaje. Entonces podemos decir que evaluar no es solamente calificar o poner una nota, sino que es acompañar ese proceso de aprendizaje, tomar decisiones que sean pedagógicas y adecuadas, que respondan al contexto y a las necesidades de los estudiantes, y por ello debe ser una evaluación integral que permita formar a estudiantes críticos, responsables y comprometidos con su proceso educativo. Por lo cual, para concluir, pues decimos la siguiente frase: dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. Porque la evaluación me permite entender cómo es el proceso de enseñanza que se refleja a través del aprendizaje. Muchísimas gracias por su atención.